Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Hemos estado conversando sobre las estimaciones de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, en torno a el impacto del coronavirus y su influencia en el ritmo de crecimiento de China. Y esto ha venido escalando a medida que han ido pasando los días. Estamos hablando de más de 2.600 muertos y un impacto importante de afectación tanto en Corea del Sur como en Japón. Y ya en Europa, en Italia hay unos 7 casos y un nivel que va creciendo en términos de infectados, a tal extremo que la Unión Europea contempla la posibilidad de cerrar fronteras, lo cual sería sumamente grave dentro de este contexto. En otras latitudes también existe ya una preocupación al extremo que la Organización Mundial de la Salud ha planteado la posibilidad de una pandemia. Justamente el comercio global por contenedor, y ya vamos a verlo en una tendencia a mediano y largo plazo, ha crecido a menor ritmo desde el año 2016. El crecimiento del comercio entre Asia y Norteamérica ha decrecido 1,7% por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El crecimiento del comercio mundial transportado en contenedores se ha reducido de 3,8% en 2018 a 1,4% en 2019, de acuerdo a la empresa Maersk, que compila estadísticas sobre el tema de los contenedores, que son aquellos que transportan las mercancías. El modesto crecimiento de la demanda de contenedores en 2019 refleja la desaceleración en la fabricación y los pedidos de exportaciones globales. Para 2020, Maersk proyecta que la demanda mundial de contenedores crecerá en un intervalo de entre 1 y 3%. La empresa, que es la mayor línea naviera del mundo, argumentó que las débiles perspectivas globales, sobre todo en el sector manufacturero, reduce la probabilidad de un repunte en el crecimiento en 2020, aunque el sentimiento se animó un poco a fines de 2019 y se puede esperar alguna mejora gracias a la estabilización de la dinámica del inventario. Además de la desaceleración cíclica de la economía mundial, el riesgo sustancial para la demanda global de contenedores proviene de la efectividad de la política fiscal y monetaria entre las principales economías como los Estados Unidos y China. China ha disminuido en 7 ocasiones la tasa de interés en el último año y medio. El crecimiento del comercio mundial de contenedores en 2019 fue el menos dinámico desde 2016, afectado sobre todo por las rutas entre Asia y Norteamérica, cuyo flujo tuvo un retroceso interanual de 1,7%. La economía mundial es vulnerable a un aumento en los precios del petróleo, causado por las tensiones geopolíticas, y el resultado de las negociaciones del Brexit plantea un riesgo para el comercio de contenedores del Reino Unido y Europa. Además, la escalada reciente del coronavirus, de acuerdo a Maersk, se suma a los riesgos a la baja de corto plazo, mientras que el impacto a largo plazo probablemente será limitado. Finalmente, las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China siguen teniendo una incertidumbre significativa. Las restricciones comerciales, principalmente de Estados Unidos y China y en parte entre los Estados Unidos y la Unión Europea, se han intensificado en 2019 y las medidas restrictivas comerciales introducidas desde 2018 impactan alrededor de 640.000 millones de bienes comercializados, que corresponden a casi el 4% del valor global de los intercambios de bienes. Las restricciones comerciales han reducido el comercio bilateral entre Estados Unidos y China y han dado lugar a cambios en la estructura comercial. Hasta ahora,
Los importadores estadounidenses han trasladado las compras desde China a otros países como Vietnam, Corea del Sur, Tailandia, India, México y Europa. En el cuarto trimestre del 2019, el comercio mundial en contenedores se ubicó en 0%. La desaceleración reflejó un debilitamiento de base amplia en todas las principales economías. Asimismo, el crecimiento efectivo de la oferta se contuvo durante el año debido al número moderado de nuevos buques que ingresaron al mercado y al aumento en el número de buques inactivos. Por lo tanto, a pesar de la demanda suave del mercado, los fundamentos del mercado respaldaron más las tarifas de flete que en los últimos años y estas aumentaron ligeramente en comparación con 2018. A nivel mundial, de acuerdo a Marx, las restricciones comerciales implementadas redujeron el comercio en contenedores en un 0,5 a menos 1%, entre 0,5 y 1% en 2019, a través de canales directos e indirectos como el deterioro de las perspectivas y las inversiones comerciales. A pesar de cierto alivio de las restricciones comerciales entre Estados Unidos y China hacia fines del 2019, la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones comerciales posteriores y el impacto en el comercio sigue siendo bastante grande. Al mismo tiempo, saltan las alarmas en la economía de Estados Unidos tras el mayor desplome en el transporte de mercancías desde la crisis. El índice CAS de fletes de camiones con remolques se ha desplomado. El índice de fletes en Estados Unidos, la actividad del transporte de mercancías dentro de los Estados Unidos, ha vuelto a retroceder en enero, presentando una de las mayores caídas interanuales desde que la expansión económica volvió a coger fuerza en la mayor potencia del mundo. El dato del Cass Freight Index, así se conoce este indicador por sus siglas en inglés, ha retrocedido un 9,4% en enero, la mayor caída desde octubre del 2009, cuando retrocedió un 25%. Aunque este descenso ha sido importante, lo cierto es que todos los meses de enero se registran bajadas de este índice. La diferencia es que esta vez el desplome ha sido el más abultado en más de 10 años. Este dato coincide con la crisis del coronavirus chino y la desaceleración del comercio internacional, pero la cual indiscutiblemente podría ampliarse. Aún así, Juan Ignacio Crespo, asesor del Fondo Multiciclos Global de Renta 4, destaca en su análisis diario que si se quisiera hacer alarmismo con los índices de fletes, hay uno que lo pone muy fácil esta vez. La variación en enero 2020 sobre enero 2019 ha sido menos 6,3% para el índice CAS de fletes de camiones con remolques, una rama del Cass Freight Index. Es el tercer peor dato de la historia de este índice, que se inició en 2006. En este caso, los fletes de camiones presentan una de las 3 peores caídas de la historia. El peor de todos fue solo ligeramente más negativo, con una caída del 6,8% en junio del 2009, precisamente el mes en el que terminó la pasada recesión en Estados Unidos. Hubo otro, el del mismo estilo, en octubre del 2009, menos 6,5%. De acuerdo a este índice, que sigue la evolución de los costes del transporte con camiones remolque en Estados Unidos, por tanto, la situación económica sería ya de verdadera emergencia. Sin embargo, el índice Cass Freight que hemos comentado al inicio abarca un terreno más amplio dentro de los fletes, aunque ha caído un 9,4% en tasa anual en enero, comparado con enero 2019, está aún lejos de su peor dato relativo. Así, en el enero 2009, en plena recesión cayó un 24,6%, la peor caída en tasa anual de su historia, que se remonta a 1991, de acuerdo al economista Juan Ignacio Crespo. Este dato, para este mismo índice, analizado desde el gasto total en fletes en el lugar del volumen, ha sido también malo en enero, con un retroceso del 8%, pero aún lejos del peor de todos, que presentó
un desplome del 29,4%, también en el mes de junio del 2009. Aún así, Crespo resalta que la situación en el mercado de fletes de Estados Unidos ha seguido deteriorándose en enero y presumiblemente con los problemas sanitarios en China y el parón del comercio que habrá supuesto, siguiendo cayendo durante el presente mes de febrero. Dependiendo de la severidad de los cierres de las fábricas chinas y los volúmenes comerciales, podremos ver que los inventarios de mercancías bajan significativamente en los próximos meses, lo que podría requerir un periodo de reposición de existencias. Entonces, cuando las exportaciones comiencen a crecer nuevamente, el mercado de transportes aéreos mostrará los primeros signos del repunte de la demanda, ya que los minoristas y los fabricantes deben ponerse al día. De acuerdo a David Ross, analista de Stifel Financial, el Cash Friday Index es un indicador de los envíos mensuales de mercancías dentro de Estados Unidos y es un indicador importante para conocer la salud de la actividad de envíos y la economía en Estados Unidos. Abarca más de 1.200 divisiones de más de 400 empresas y fabricantes unidos. Refleja los volúmenes de las mercancías de las empresas que gastan entre 1 millón y 1.000 millones de dólares al año en el transporte de mercancías. De acuerdo al CAS, la diversidad de los transportistas y el volumen de las transacciones incluidas en el índice representan una porción estadísticamente significativa de la actividad del transporte en América del Norte. De manera que resulta interesante ver esta combinación entre la disminución del ritmo de crecimiento del índice que mide el volumen del transporte en contenedores, que es la base principal del intercambio mundial, a partir de una disminución del comercio entre Asia y Estados Unidos, y la disminución del ritmo del crecimiento del transporte de flete interno en los Estados Unidos. Todo ello es un indicador sumamente interesante. Por supuesto, el coronavirus es un elemento que hay que tomarlo muy en cuenta y sobre todo a partir de los últimos indicadores. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo. Ojalá 4RD. No le cambie. Cita cultural.